Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Gracias a Dios nos da el privilegio de interactuar con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con el propósito de seguir mirando a la luz de la Biblia temas de interés que hablan sobre personajes, eventos, hechos, y en esta ocasión dándole seguimiento a lo que es la lección número 11 que estamos abordando en esta semana, Contratiempos. Vamos a compartir con ustedes algunas ideas sobre un personaje de mucho interés en torno a la Biblia, y nos referimos al caso de Job. Hoy estaremos abordando el caso de Job. El texto que nos está sirviendo de fundamento lo encontramos en Romanos 5, los versículos del 3 hasta el 5. Romanos 5, del 3 al 5, allí se nos dice: y no solo esto, sino que nos alegramos en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, 3 al 5. Y con esto saludamos aquí en cabina a nuestro gran hermano, a nuestro amigo, el doctor Cristian Veras. Estuvo ausente por unos 3 días en los comentarios a estas lecciones, y queremos decirle, Pastor Veras, bienvenido de nuevo a estos comentarios. Y durante todo ese trayecto, pues yo estoy seguro que cientos, miles de personas, y este servidor se lo confieso, pues estuvimos orando por su pronta recuperación, y ya está aquí con nosotros para comentar estas lecciones. Bendiciones del cielo. Muchísimas gracias, mi amigo, mi gran amigo, mi hermano. Bendiciones, y agradezco mucho las oraciones que has elevado y que también nuestros oyentes, nuestros hermanos y amigos han elevado a favor de este siervo. Amén. Yo creo que Dios escuchó y sigue escuchando. ¡Qué bendición! ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, gracias a Dios, marchando con pasos firmes y seguros en esta tierra, porque nuestra redención está cerca. Amén, así es. Veo, pastor, que tenemos una lección fascinante: contratiempos. Contratiempos. Pareciera ser que el autor está recogiendo historias, experiencias de personas que tuvieron contratiempos en la vida y que decidieron confiar en Dios, ¿no? Eso es, así es. Pues para poder entonces profundizar en el estudio de hoy, vamos a pedir la dirección y la guía del Espíritu Santo en este momento. Querido Padre Celestial, pedimos que nos dirijas, que tu presencia divina a través de tu Espíritu Santo nos pueda acompañar, nos pueda preparar para el estudio de hoy. Gracias, pon palabras en mi compañero y este servidor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor y amigos oyentes, pensar en el caso de Job, cuando uno hace una revisión de los personajes en la Biblia que tuvieron ciertos contratiempos que no fueron muy favorables, nos encontramos que este personaje ocupa quizás la posición cimera ahí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y es quizás la persona que no solamente perdió todas sus posesiones, perdió también a sus hijos, la salud, y para colmo, diría alguien, su mujer lo instó a maldecir a Dios y morir. Aunque algunas versiones y algunos autores dicen que en forma irónica o sarcástica habló de bendecir a Dios y morir. Lo cierto es que la situación de Job en esos días, la mujer no le fue tan favorable en cuanto externó alguna opinión acerca de la situación que estaba viviendo este hombre llamado Job, que está
a partir de ese momento está siendo objeto de estudio. Me gustaría, Pastor Veras, que pueda externar su opinión sobre las cosas que acontecieron en este personaje, Job, y su familia, y si podemos hablar de manera literal cuando dice todavía uno estaba hablando, no terminado de hablar, y venía con una mala noticia de que uno de los hijos se murió, y en esa dirección pues se habla acerca de la situación que vivió Job en términos reales. Realmente es una de las historias más conmovedoras de la Biblia. Una persona que ha sido seleccionada como un ejemplo en el gran conflicto. Él no lo supo, tal vez murió y nunca supo qué fue lo que ocurrió con él, a pesar de que después de su recuperación vivió bastantes años. Sin embargo, fue un ejemplo de lo que ocurre en el gran conflicto y lo que Dios espera de nosotros en dicho conflicto. El conflicto cósmico es real, es literal, estamos inmersos en él y algunas veces somos probados porque Dios desea sacar algo bueno de nuestro interior, desea ver lo profundo de nuestro corazón, pero otras veces el Señor nos toma como ejemplo cuando tenemos un carácter bien definido como el de Job, para que seamos un ejemplo de fidelidad en el gran conflicto. Y esto le enseñó tanto a Satanás, a sus demonios y al mundo entero, que sí existen hombres que ponen a Dios en primer lugar por encima de sus dificultades. Y eso fue lo que Job hizo. Pese a todo contratiempo, él se mantuvo firme. Como usted decía, Satanás pide probarlo. ¿Teme Job a Dios de balde? Quítale todo lo que tiene y tú verás cómo te blasfema. Y entonces comienza uno tras otro de los mensajeros a decir. Quisiera decir en primer lugar que aquí hay una figura literaria que es la reticencia. Porque el mensajero inicia diciéndole, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del primogénito, y lo que pareciera ser es que le va a hablar de la muerte de sus hijos. Sin embargo, comienza a hablar de las pérdidas humanas, y hay un orden allí en esa historia. Primero inician los bienes materiales, después inicia las pérdidas personales como sus hijos y posteriormente la salud. Y en ninguno de esos momentos Job claudicó ni blasfemó a Dios, sino que bendijo el nombre del Señor y se mantuvo incólume. Pero es cierto, pastor, que estamos frente a una de las historias más terribles del gran conflicto, porque este hombre uno tras otro venía a darle una mala noticia y no lo dejaban respirar hasta que perdió su salud. Solamente le quedó la esposa, pero Dios continuaba a su lado y él se mantuvo consciente de esto. Pastor, ¿cómo puede un ser humano, que la misma descripción que hace la palabra de Dios, ser un hombre fiel, leal a Dios, y de repente le vienen tantos males así? Hoy nosotros conocemos la historia, pero parece ser que hay personas en el mundo que van en esa misma dirección. Y la gran pregunta que nos hacemos después de este comentario que está haciendo acerca de la vida de Job, un hombre fiel, leal a Dios, ¿pueden personas así pasar por momentos tan difíciles? Y entonces uno piensa, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué permite el Señor que personas como Job, que él mismo hace la descripción hablando acerca de su siervo Job como un hombre fiel y leal, y entonces permite que vienen tantas calamidades? Hoy en día hay muchas personas que marchan en esa dirección y a veces no logran comprender perfectamente por qué le vienen situaciones como estas, y algunos incluso llegan a pensar que Dios lo abandonó. Las calamidades que llegan a nuestras vidas no vienen necesariamente porque hayamos pecado. Es lógico que muchas veces cosechamos las consecuencias por nuestros pecados, pero no significa eso que las calamidades lleguen por causa de nuestro pecado. Ahora bien, cuando los hombres de Dios enfrentan situaciones en la vida, es normal porque estamos en un mundo de pecados. Y naturalmente que es el pecado que provoca toda desgracia, toda inseguridad
y toda pérdida es por causa del pecado, pero no significa que porque usted es un hombre íntegro no va a tener situaciones en la vida. Es probado tanto por Dios, el enemigo pide probarlo y Dios muchas veces lo permite para extraer más fortaleza, una fe más fiable como el oro madura. Entonces, a pesar de nuestra buena relación con Dios, pastor, contesto, habrá dificultades y situaciones en nuestras vidas. Eso resulta muy interesante porque, vuelvo a repetir, pastor y amigos oyentes, hay personas que están pasando por momentos difíciles y según ellos son muy fieles al Señor y la comunidad lo tilda de esa manera, pero pasan por momentos difíciles. Hay que entender que este ejemplo maravilloso, que al final pues veremos los resultados de la fidelidad a Dios. Estas calamidades de Job fueron una serie de tragedias devastadoras que fueron permitidas por Dios y ejecutadas por Satanás para poder probar lo que es la integridad y la fidelidad de este hombre que, repetimos una vez más, la Biblia hace una descripción como si fuera justo. Y según el relato de este libro en el Antiguo Testamento, Job pasó de ser el hombre más rico, del hombre más respetado de la región de Uz donde se movía, a perderlo todo, absolutamente todo, en cuestión de horas. Y vemos detrás entonces una mano que precisamente es quien mueve ciertos acontecimientos para que los hijos de Dios que viven en paz y prosperidad en esta tierra empiecen a dudar de la existencia de Dios, porque el mismo Satanás está detrás de las tragedias que se dan en la vida familiar, en la vida de alguien de manera particular. Detrás de todo esto está el enemigo, que es el diablo o Satanás, como usted quiera llamarle. Y aquí en la palabra de Dios se presenta un ejemplo clásico de lo que podría ser un hombre fiel, una familia fiel al Señor, pero que el enemigo está tratando de destruir. Así es. Ahora, cuando nosotros clasificamos, vemos con lo que Job perdió, pudiésemos precisar, pastor, perdió sus posesiones, perdió a sus hijos, su salud, y su mujer lo insta a maldecir a Dios y morir. Era costumbre de las personas en aquel entonces, cuando los dioses lo favorecían, lo bendecían, pero si los dioses le acarreaban maldiciones a alguien, esa persona podía maldecir a los dioses y decían: malditos sean ustedes, porque nos han traído maldición en lugar de bendición. Cuando la mujer de Job está llamándolo para que él maldiga a Dios, porque es una metonimia, es una figura literaria. Cuando ella le dice bendice a Dios, no es que lo bendiga en realidad. Algunas traducciones dicen: aún retienes tú tu fidelidad, bendice a Dios y muérete. Es una metonimia. Ella lo que es como nosotros cuando queremos decir, cuando un muchacho nos hace algo que decimos: muchacho de Dios, yo te agarro y te desbarato. No quisimos decir de Dios, porque la reacción, el tono de voz, el lenguaje corporal indica otra cosa. Correcto, pastor, porque hasta los ademanes que hacemos no es que está saliendo algo benigno de nosotros. Queremos partir el muchacho en dos, ¿verdad que sí? Y por eso no es bendito muchacho, sino ya ustedes saben. Así que lo que está diciendo la mujer de Job es: maldice a Dios y muérete. Y está contextualizándolo con el mundo en el cual Job se rodeaba. Está diciendo: tú puedes maldecirlo. En lugar de bendecirte, él te trajo deshonra, vergüenza, maldición. Tú eras un hombre honrado y ahora mírate quién eres. Andas tirado en ceniza, lleno de sarna. Ya no tienes descendientes, no tienes nada en la vida. Muérete, ya tú no haces nada vivo. Y la respuesta de Job es lo más importante que nosotros podemos encontrar en esta historia, que nos ayuda a entender mejor lo que la vida nos trae, cómo debemos reaccionar cuando encontramos dificultades. Como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. Es decir, como suelen hablar las mujeres
poco sabias has hablado. He aquí que recibimos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Note que el autor dice, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es importante destacar ahora, pastor, que usted trae esa expresión del mismo Job para referirse a su esposa. Job sabía que tenía una mujer excelente, una mujer que le había acompañado en los momentos difíciles, porque nosotros decimos y ponemos como punto de referencia esa expresión de la mujer de Job, pero no es una situación tan fácil. Un hombre pasando por momentos tan difíciles, y la misma expresión de Job dice que ella era una mujer muy buena, porque como una mujer sin entendimiento ha hablado, lo que quiere decir que durante todos esos años que pasó junto con Job, pues era una mujer muy equilibrada, pero las circunstancias la llevaron a hablar de esa manera. Vemos entonces que cuando leemos en la Biblia estos relatos de Job capítulo 1 y el capítulo 2, 8, 18, allí hace mención de situaciones bastante difíciles. En un solo día, 4 mensajeros consecutivos llegaron a Job para informarle de la destrucción total de su patrimonio y de su familia. Eso incluye el robo de ganado, destrucción de los rebaños, robo del ganado mayor y la muerte de sus hijos. Un viento huracanado del desierto derribó la casa del hermano mayor donde sus 7 hijos estaban y 3 hijas celebrando un banquete, muriendo todo de forma instantánea. Señores, ante esta ruina total, Job guardó el luto tradicional, se postró al suelo y adoró diciendo una de las frases más célebres de la Biblia: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, como bien usted estaba citando esta expresión. De manera que encontramos un hombre justo que tiene confianza en Dios independientemente de las cosas que sucedieron, que no fueron poco. Ya mencionamos, señores, destrucción de ganados, destrucción de la familia. Sin embargo, Job pudo ver que en medio de esa situación Dios tenía control de todo, y como veremos más adelante, pues con esa fidelidad de Job ante esta situación, el Señor va a restituir las cosas que el enemigo le quitó. Conocí en una ocasión a un pastor que fue a visitar a un miembro de iglesia que falló. Este miembro fue infiel y en su infidelidad pues pescó un VIH. Cuando estaba muriendo, ya estaba en las últimas, el pastor lo visita y le comienza a decir: ahí está tu infidelidad. Coge eso por cabezadura, por infiel. Aunque son verdades, pero muchas veces nosotros nos convertimos en consoladores molestosos como los amigos de Job. En el caso de Job, él no había cometido pecado, era un pecador normal, había nacido con una naturaleza pecaminosa, pero no era un practicante del pecado en sí. Job no, de hecho, autoexamina su vida y dice: yo no miré a la Virgen cuando cruzaba, no robé el ganado de nadie, no calumnié a nadie. Y comienza a decir cosas que él no ha hecho, aunque se estaba justificando, es cierto. Sin embargo, los amigos comienzan a decir lo que tal vez tenía un pecado acariciado, que tenía un pecado del cual no se había arrepentido. Versículos 8, 11 y 15, llegaron de hecho, pastor, a decirle que tal vez la morada del impío, el lugar que no conoce a Dios, era el que él estaba transitando. Le dijeron que si sus hijos habían pecado, Dios tenía que corregirlos con la vida o con la muerte más bien. Y muchas cosas que le comenzaron a decir a Job como si él era culpable de lo que estaba pasando. Él no sabía qué era lo que ocurría en sí. Lo que sí sabía que estaba sufriendo, y ante su vista, ante su óptica personal, él era inocente. Ahora, aún así, ¿cómo respondió él, pastor? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro?
que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En el capítulo 23, versículos 8 al 12 dice aquí que yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¡Qué maravilloso! Es una confianza que él tiene en Dios y está diciendo, yo me he autoexaminado, no le he fallado. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que al final de todo esto, Él se va a levantar y por encima de todo lo que está pasando, me va a exaltar porque aunque yo no lo vea ahora, aunque yo no sé dónde Él está, Él sí sabe dónde yo estoy. Esa es la confianza y la fe que nosotros debemos mantener en toda circunstancia. De hecho, uno de los propósitos del libro de Job es resaltar la verdadera fe en tiempos de crisis de nuestras vidas. El enemigo, el diablo, ha hecho pasar a muchos fieles hijos de Dios por situaciones difíciles, quitándole todo lo material que tienen. Ahora, pastor, nosotros decimos, ok, se perdió la casa, se perdió el carro, el apartamento, pero todavía me queda la salud y tengo vida. Yo puedo trabajar en esa dirección para reponer todo eso que he perdido. Pero notamos en este relato del libro de Job que hay una segunda prueba. Tiene que ver con la pérdida de la salud, señores. Ya no solamente se conformó quitarle todo lo que él tenía, más bien ahora se acerca al Señor y dice, bueno, ahora vamos a tratar de otro modo. Y al ver que Job no renegaba de su fe, Satanás presentó el argumento de que un hombre daría todo lo que tiene a cambio de salvar su propia vida, es decir, la salud. Y Dios permitió una segunda intervención con lo que tiene que ver con esa condición de que no se le quitara la vida. Vino una sarna maligna. Job fue herido con afección cutánea dolorosa, repulsiva a la vez desde la planta del pie, señores, hasta la coronilla de la cabeza. El dolor y la picazón eran tan intensos que debía sentarse sobre la ceniza y rascarse con un pedazo de vasija rota. Por lo tanto, vemos en la vida de Job sufrimiento emocional, social, la pérdida física de materiales. Se suman a esto calamidades que están relacionadas con los asuntos espirituales, el rechazo de su esposa, el juicio de sus amigos. Todo el relato bíblico utiliza las calamidades de Job para explorar el misterio del sufrimiento del inocente y demostrar que la verdadera devoción a Dios no depende de las bendiciones materiales recibidas. Señores, si nosotros nos hemos enfocado en esto, aquí tenemos un caso bastante dramático donde la fidelidad no dependió ni siquiera de que le hayan tocado a su familia, de que hayan tocado los bienes materiales, ni su propia salud. Todo eso el enemigo le tocó y sin embargo, como usted bien estaba citando, pastor y amigos oyentes, el texto bíblico dice que a pesar de todo esto, Job se mantuvo fiel al Señor. Amén. Cuando iniciamos el estudio de la lección el día de hoy, tanto la autora como usted decía que cuando pensamos o vemos a personas en la Biblia que han sufrido, que han sido probadas por su fe, de una vez, de inmediato pensamos en Job. Pero en nuestro mundo contemporáneo hay una persona llamada Joseph Scriven. Este hombre, que nació en 1819 en Irlanda, tenía a su novia para casarse y él presenció a su novia caer de un caballo en un río y ahogarse. Con mucha tristeza recibió eso. Años después se mudó a Canadá en 1845, se enamoró, pero su segunda novia murió, enfermó y murió antes de la boda. Y entonces él escucha,
su madre estaba enferma en Irlanda, escuchó la noticia pero no podía ir, le escribió una carta para consolarla y escribió un famoso poema que más tarde le fue dada música por un compositor, y es el himno que se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda a que llevemos todo a Dios en oración. Qué importante es, no estamos hablando solo de Job, no estamos hablando de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo, no estamos hablando de hace 3,000-4,000 años atrás, estamos hablando que en nuestro medio hoy todavía hay hombres de Dios que en circunstancias difíciles sus labios no se abren para deshonrar al Creador, sino más bien que prorrumpen en un canto de alabanza, de confianza y de fe en el Salvador, y dicen como Joseph Scriven: oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Amén. Qué linda historia. Señores, queremos concluir diciendo lo siguiente, y tomamos como punto de referencia la parte final de la guía de estudio. Si estás pasando por un momento difícil, acude a Dios. Toma tu Biblia y un cuaderno y encuéntrate con Él en medio de la naturaleza. Copia Romanos 5, del 3 al 5, y reflexiona acerca de los diferentes mensajes contenidos en ese texto, donde la certeza de que el amor y el cuidado de Dios hacia ti son lo más seguro y estable de tu vida. Pensamos que esta lección ha sido de gran bendición en esta semana que hemos estado tratando temas que tienen que ver con los contratiempos. Así es que vamos a aferrarnos a las promesas divinas. El Señor siempre está al control de todo, y con esto cerramos. Señor, te agradecemos por tus bondades. Gracias por este mensaje tan importante sobre la vida de Job. A pesar de los contratiempos, de las situaciones difíciles que enfrentó, se mantuvo de parte de la justicia, firme en lo que había creído, y el Señor luego compensó esta fidelidad. Así también nosotros queremos vivir confiando plenamente en ti a pesar de las circunstancias adversas que se nos presentan. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.